diputado Claudio Lozano. Bueno, buenas tardes. Lo mío es muy simple. Estamos acá desde Proyecto Sur acompañando el posicionamiento, las investigaciones, las denuncias que vienen realizando nuestros legisladores. Creo que ha quedado absolutamente claro los contenidos de carácter autoritario y represivo de la gestión macrista. No es necesario abundar en este detalle. Me parece que el conjunto de elementos y de evidencias que hay hoy disponibles indican que había decisión. En todo caso no está claro que se haya modificado. Había decisión de conformar una suerte de servicio de inteligencia a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que de alguna manera aparece con los elementos que de alguna forma tenemos. Y en ese marco me parece importante aclarar algunas cuestiones. Nosotros, como fuerza política, desde un primer momento no avalamos la creación de la Policía Metropolitana. Queremos ser muy claros en este punto. Nosotros, cuando se dio el debate sobre este tema, que se dio no solo acá en la legislatura, sino primero en el Parlamento Nacional, sostuvimos que para crear una fuerza policial en la ciudad era necesario avanzar con la transferencia de jurisdicción de la Policía Federal Argentina, es decir, transferir la división comisarías tal cual correspondía, con los recursos correspondientes, y establecer distintas jurisdicciones para lo que era el delito en el ámbito de la ciudad respecto a lo que era el delito en el orden federal y nacional. Esto no fue lo que se hizo. Hubo un pacto explícito en el Parlamento Nacional entre el gobierno de Macri y el gobierno de Kirchner para no tocar la Policía Federal, no avanzar en un proceso de reestructuración y modernización de esta fuerza, y al mismo tiempo abrirle la puerta a Mauricio Macri para que cree su propia policía. Este pacto nosotros lo denunciamos en ese momento. La verdad que creemos que fue una cosa lamentable en dos sentidos. En primer lugar, porque impedía avanzar con una política seria en materia criminal a nivel nacional, porque está claro que no va a haber política frente al crimen si no hay un proceso de reestructuración, depuración y modernización de la estructura de la Policía Federal, y el tema del debate de la autonomía de la ciudad y la transferencia de la policía era la oportunidad para poder llevar a cabo esto. Esto no se hizo. Y en segundo lugar, porque señalamos en este momento que dos fuerzas en el mismo territorio sí era una posibilidad concreta de conflicto y de disputa entre las mismas respecto a quién manejaba el territorio que estuviera en cuestión, y consecuentemente, y de la mano de esto, hasta los negocios que estuvieran en manos del territorio que estaban controlados. Por lo tanto, y por estas razones, nosotros no acompañamos lo que fue ese pacto en el Parlamento Nacional, como tampoco nuestros legisladores avalaron la creación de la Policía Metropolitana, que además ya en ese momento se sabía, en el momento que estuvo el debate, que quien la iba a ocupar era el luego denominado Fino Palacios. Es decir, nosotros no nos sorprendimos luego en nuestra inocencia respecto al tema de que lo estaban nombrando al Fino Palacios. Todos sabíamos cuando esto se debatió, consta en las actas de esta legislatura, que esto era parte de la discusión que se estaba teniendo. Por lo tanto, queremos ser muy claros respecto a que buena parte de lo que hoy está ocurriendo es el resultado de un pacto expreso entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, nos parece que los argumentos planteados por Mauricio Macri respecto al tema de que supuestamente ha sido infiltrado por el gobierno nacional y la federal, después de que pactó con el gobierno nacional en estas condiciones y después de que armó la Policía Metropolitana como una verdadera sucursal de la Policía Federal, con Palacios,
con Chamorro y con cerca del 60 o el 70% de sus efectivos procedentes de la Policía Federal, es francamente inaceptable. Son argumentos que francamente no tienen ningún tipo de justificación. Y en este sentido, sí queremos ser muy claros, lo que se está comprobando hoy, con el tipo de conferencia de prensa que Mauricio Macri dio, con la acusación y la presentación de denuncias ante el gobierno, ante la justicia, denunciando al gobierno nacional y acusando a la federal, es que lo que dijimos, que dos fuerzas en el mismo territorio abrían la puerta a conflictos de los cuales íbamos a tener profundas dificultades, efectivamente se está cumpliendo. Para ser concreto, lo que se ha comprado Montenegro como ministro es la interna de la Policía Federal, y lo que están haciendo es transformando a los porteños en rehenes de la disputa de negocios al interior de la propia estructura policial. Por esta razón, nuestra fuerza, Proyecto Sur, está planteando la renuncia de Montenegro, la renuncia de Picardo, por las razones que hacen al componente autoritario y represivo que ya se declaró, y también la renuncia de Narodowski por su complicidad con esta misma situación en el intento, por ahí todavía nos debería informar, de conformar una escuela de formación en materia de espionaje, nombrando a Ciro Geis con 6.000 pesos al mes. Nada más.